Hoy quiero compartir con ustedes, es lo que hemos estado, consideramos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir en esta mañana la parábola del Hijo Pródigo, la cual se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, desde los versos 11 hasta el verso 32. Lucas capítulo 15, versículos 11 hasta el 32. Antes de entrar a leerlo, quiero darte un pequeño panorama. Quiero darte una pequeña introducción de lo que vamos a leer. El capítulo 15, de manera general, nos habla o se centra básicamente en la controversia que había entre los fariseos y el Señor Jesús. Como usted bien sabe, el ministerio del Señor Jesús se caracterizaba por una gran multitud de personas que le seguían, que escuchaban sus enseñanzas y que eran beneficiadas con los milagros y el poder que el Señor Jesús obraba entre ellos. Pero muchas de esas personas que le seguían eran denominadas o eran clasificadas, llamémoslo así, como gente pecadora, como publicanos, como prostitutas, como personas que habían arruinado de alguna manera su vida en algún punto de ella y que se encontraban pues en lo más bajo tal vez del estrato social del Israel de esos tiempos. No decimos que solamente eran las únicas personas que le seguían, había muchos otros más, personas del pueblo, personas humildes, pero muchas de las personas que le seguían eran publicanos. Es más, se le conocía al Señor Jesús como amigo de publicanos, comedor y bebedor, que se sentaba con ellos y les enseñaba la palabra de Dios. Y los fariseos se escandalizaban de esta situación, porque para ellos esta gente no valía nada, porque para ellos esta gente no era alguien con lo cual ellos quisieran pasar tiempo, pero justamente a raíz de esa controversia, del gran interés y el apego que sentían estas personas por el Señor Jesús y por su enseñanza, es que el Evangelio de Lucas capítulo 15 nos muestra al Señor enseñando tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. No vamos a ocuparnos en esta mañana de las dos primeras, vamos a ocuparnos solamente de la tercera, pero si pudiéramos decir ¿de qué hablan estas parábolas? ¿En qué se enfatizan? Pudiéramos decir, mis queridos hermanos, que estas parábolas enfatizan y resaltan el gran amor misericordioso de Dios hacia los pecadores. Estas parábolas, la moneda, la oveja perdida y el hijo pródigo, enfatizan el gran amor misericordioso que Dios tiene hacia los pecadores. También enfatizan el gozo que hay en los cielos, el gozo que siente el Señor cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona deja la mala vida que estaba llevando y se vuelve hacia el Señor su Dios. Y también es una denuncia hacia la religiosidad fría y dura que pensaba o que creía que estaban haciendo lo correcto delante de Dios, pero que no sentían misericordia hacia una persona que se había equivocado. Porque hermanos, todos en la vida hemos equivocado, todos en la vida hemos fallado y gracias al Señor que Él nos da siempre una segunda oportunidad. Mi propósito el día de hoy para con ustedes en esta mañana, si Dios me ayuda, es el siguiente. Quiero mostrarte, quiero hablarte de la misericordia y el amor del Padre Celestial, la cual se evidencia, se deja ver en sus hijos, a quienes Dios ama y sostiene. Cuando alguno de sus hijos se aparta del Señor, pero se arrepiente, Dios le da una segunda oportunidad, lo recibe con gozo, lo recibe con amor y restaura su identidad como un hijo amado. Por lo tanto, nosotros, todos los creyentes, debemos imitar el carácter y el corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial, esforzándonos en ser buenos padres, esforzándonos en ser buenos creyentes y esforzándonos también en llevar el Evangelio a todos esos hijos pródigos que están en el mundo, que aún están separados del Señor y que no conocen el gran amor del Padre. Así que en esta mañana, ese es mi propósito para hoy, que Dios me ayude y hermanos, vamos a empezar. Quiero mostrarte la agenda del día de hoy, usted la va a poder ver allí en pantalla. 3 puntos quiero hablarte acerca del Padre ejemplar y el primero es, el Padre ejemplar es confiable y nos enseña con sabiduría. Versículos 11 a la primera parte del verso 20. El Padre ejemplar perdona y restaura nuestra identidad. Segunda parte del verso 20 hasta el versículo 24. Usted lo va a poder ver ahí en pantalla. Y por último, el Padre ejemplar nos enseña compartiendo su corazón. Versículos 25 hasta el verso 32.
Sin más preámbulos, hermanos, y que el Señor nos guíe, vamos a entrar entonces en el primer punto. El Padre ejemplar es confiable y nos enseña con sabiduría. Leamos, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 hasta la primera parte del verso 20. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Como ustedes saben, estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, pero tú me puedes seguir también, tanto en la pantalla de tu computadora o móvil, como también en tu Biblia, si es que tienes Reina Valera o alguna otra versión. La Escritura dice así: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos para apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, recapacitó y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, se fue a su padre. Te había mencionado al inicio que esta parábola, junto con las otras 2, tienen como énfasis mostrar el amor misericordioso de Dios hacia los pecadores. Y para ilustrar esto, el Señor Jesús narra esta parábola, esta historia, en la cual tenemos 3 personajes. Un padre junto a sus 2 hijos. Dos de sus hijos, o uno de ellos, el menor, tenía una actitud bastante reprobable. Lo que vemos acá es que este muchacho, no sabemos la edad, pero seguramente ya tenía la edad suficiente para tomar sus propias decisiones y para poder recibir una herencia. Este hijo menor le pide a su padre la parte de su herencia que le corresponde. Lo curioso es que se lo pide estando su padre vivo. Ahora, esto era una práctica que se podía realizar. Un hijo podría pedir la parte de su herencia que le corresponde, pero no era nada común. Es más, era algo de muy mal gusto. Era una falta de respeto. Era una manera de decir, ¿cómo no espero que mueras ya para que me des lo que me corresponde? Así que definitivamente era una manera de deshonrar a su padre y de faltarle el respeto. Sin embargo, increíblemente vemos que este padre accede a esta petición y reparte la herencia entre sus 2 hijos, entre el hijo mayor y entre el hijo menor. Y vemos acá pues ya cómo cada uno toma un camino diferente, ¿no? El hijo mayor, por lo que vemos del contexto de la parábola, se queda sirviendo con su padre durante largos años allí al lado en el campo, mientras que el hijo menor hace todo lo posible por apartarse y alejarse de su familia, yéndose a un país lejano, dice la Escritura, y gastándose todo su dinero viviendo de una manera perdida, viviendo de una manera libertina, viviendo de una manera disipada. Ahora, lo que se siembra, hermanos, se cosecha. Y justamente vemos esto en esta historia. ¿Por qué? Inmediatamente después de habernos dicho el Señor que este muchacho se gastó todo su dinero de una manera perdida, de manera no casual, pero pienso yo intencionada y guiada por Dios, este muchacho experimentó, junto con todos los habitantes del país donde estaban, una gran hambruna, una gran crisis económica, que justamente lo toma a él sin fondos, sin dinero, sin recursos. Tanta era la necesidad que este muchacho llegó a padecer, hermanos, que terminó apacentando cerdos y queriendo alimentarse de la comida de ellos. Ahora, esto definitivamente era el punto más bajo al cual podía caer un judío, lejos de su nación Israel y apacentando animales inmundos para ellos y aún queriendo alimentarse de su propia comida. Esto definitivamente era caer bajo. Este muchacho, hermanos, ya no era pues el joven exitoso, adinerado, feliz, que aparentemente había proyectado. Ya no era el muchacho que llegaba a la ciudad
como nuevo billonario para gastarse el dinero en fiestas tras fiestas, en una aparente muestra de éxito, en una aparente señal de prosperidad. No, ahora simplemente es un pobre obrero que no tiene nada realmente, que está incluso en la parte más baja del escalafón social y laboral dentro de ese país, muriéndose de hambre y tratando de sobrevivir simplemente. Mientras que hace poco tiempo su plan diario era dónde me voy a divertir, dónde voy a gastar mi dinero, con qué mujer me voy a acostar en esta noche, con cuántos amigos voy a emborracharme. Ahora su único pensamiento es ojalá pudiera comer estas algarrobas que comen estos cerdos. ¿Verdad? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Cómo una sola cosa, hermanos? Y esto me escarapela el cuerpo realmente, porque cómo una sola situación, cómo un solo evento puede cambiar, puede trastocar la historia de tu vida y de mi vida de una manera increíble. Muchas personas que tal vez me están escuchando hoy están a solo un mal día del caos. Por eso la palabra de Dios nos enseña, prepárate. Prepárate porque los tiempos son duros. Prepárate porque los tiempos son difíciles. Prepárate porque tú no sabes mañana qué va a pasar. La mejor manera de prepararse es aferrarse del Señor Jesús. Es aferrarse de la palabra de Dios. Este muchacho, si hubiera sabido dónde iba a terminar, definitivamente no se hubiera ido de la casa de su padre. El día anterior estaba en fiestas, tenía dinero y muchos amigos. Al día siguiente no tenía absolutamente nada. Porque cuando se va el dinero, hermanos, se van la mayoría de los amigos. Cuando se va el dinero, ya nadie te quiere. Cuando se va el dinero, hasta ya no te ves guapo a las mujeres. Cuando se va el dinero, las puertas se cierran. Cuando no hay dinero, hermanos, es difícil. El mundo te cierra todas las puertas. Y en este momento, este muchacho se encontraba en una grande crisis. Y lo que es peor, nadie le ayudaba. Dice la palabra, nadie le daba comida, nadie le daba nada. Estaba simplemente solo. Por supuesto, estaba en un lugar lejano, lejos de su familia, lejos de los verdaderos amigos, lejos de los parientes quienes pudieran ayudarle, estaba lejos de todos. En esa situación, dice la Escritura que el joven volvió en sí. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera muy interesante. Dice, finalmente entró en razón, haciéndonos ver que todo este tiempo, este muchacho había actuado no en su propio razonamiento, no en un verdadero razonamiento, había actuado en necedad, había actuado en insensatez, había actuado en ignorancia. Este muchacho finalmente entró en razón, cayó en cordura, se dio cuenta y vio la real perspectiva de lo que había hecho, de las consecuencias de sus actos y de todo lo que había esto ocasionado. Reflexionó, dijo, aún los trabajadores de mi padre tienen casa, techo, comida, mientras que yo me estoy muriendo de hambre. Aún ellos, que son trabajadores simplemente, están bien, tranquilos en la casa de mi padre, mientras que yo tomé la decisión de apartarme de lo que tenía, de las bendiciones que ya tenía, y ahora ni siquiera tengo para comer. En su locura y en su desenfreno, este muchacho lo había perdido todo, hermano. Ponte a pensar conmigo. Había deshonrado a su padre y por ende había roto con su pasado. Había perdido toda su herencia. Había arruinado su futuro, ya no tenía futuro, no tenía ni un sol en el bolsillo. Y ahora estaba sufriendo en el presente las consecuencias de su pecado. ¿Ves lo que un acto de desobediencia, lo que el acto de apartarnos del Señor puede causar? Nos hace romper con nuestro pasado, arruina nuestro futuro y nos hace sufrir en el presente. Este muchacho estaba viviendo estas circunstancias, pero lo maravilloso y lo bueno es que este joven recapacitó, pensó, analizó la situación y dijo, voy a levantarme y me iré a la casa de mi padre. Regresaré a hacer las primeras cosas, regresaré a hacer lo que estaba haciendo, volveré. Yo sé que he tomado una mala decisión, yo sé que he pecado contra Dios y contra mi propio padre. Por lo tanto, yo ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre, pero voy a la casa de mi padre a pedir misericordia, a arreglar cuentas, a pedir misericordia y a pedirle que por favor me haga como uno de sus trabajadores. Yo sé que yo ya no merezco ser hijo de él, pero voy por lo menos a recibir una esperanza.
Y qué buena esa decisión, hermano, porque muchas personas al tomar malas decisiones, al apartarse del Señor, caen en una desesperación, caen en la angustia, caen en la autocomiseración, en la vergüenza y simplemente dicen, bueno, yo ya me equivoqué, ya malogré mi vida, yo ya no tengo nada, ninguna esperanza para vivir, así que simplemente me quedo acá y sigo y sigo y sigo hundiéndome en el pecado. Pero este muchacho no, tan raudo y tan decidido como él fue para alejarse de su padre, de la misma manera fue raudo y decidido para levantarse y volver nuevamente al buen camino. ¿Sabes eso que me hace pensar? Ojalá todos fuéramos así, tan rápidos para ponernos a cuentas con Dios, como lo somos para apartarnos de Él. A veces nos apartamos rápido del Señor, pero para volver al buen camino nos demoramos. Este muchacho no era así. Tan rápido como él se apartó de su padre, tan rápidamente también tomó la decisión de arrepentirse y de volver a él. Déjame decirte en esta mañana, tal vez tú te has apartado del Señor, tal vez te has alejado y has permitido que tu corazón se llene de resentimiento, de amargura contra algo, contra alguien, contra Dios, contra las circunstancias. Yo no sé exactamente qué puede ser lo que estés tú pasando, pero tal vez en esta mañana tú te has apartado de Dios y has permitido que tu corazón se llene de amargura y de pecado. Déjame decirte, así tan rápido como te apartaste del Señor, así rápidamente, hoy mismo, en esta mañana, tú puedes reconciliarte con Él. Tú puedes volver a la casa del Padre y tú puedes nuevamente poner las cuentas claras con Dios. Este muchacho se sabía culpable, sabía que había cometido una equivocación, sabía que había cometido un pecado, pero tenía esperanzas. ¿En qué? ¿Cuál era la esperanza de este muchacho? En sus propios méritos, en el hecho de que él era hijo de todas maneras de su padre y le iba a decir, padre, yo sé que he fallado, pero mírame, soy tu hijo, no me puedes negar, no me puedes abandonar. No, él no dijo eso. Es más, él era consciente y dijo, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre. Yo he perdido esa dignidad por mi propia necedad. Mi esperanza no está en ir a mi padre y decirle, perdóname, soy tu hijo, no me niegues. No, mi esperanza la esperanza de este muchacho estaba en el corazón misericordioso de su padre, porque él estaba seguro de decirle, yo sé que yo ya no merezco ser tu hijo, pero por lo menos recíbeme como un obrero. Ahora quiero trabajar por mi comida, ahora quiero trabajar por mi sustento. ¿Ves cómo había cambiado su mente? Antes el muchacho vivía en función de merecimientos. Él decía, yo soy tu hijo, me merezco la herencia, me merezco una casa, me merezco lo mejor, soy tu hijo. Ahora ya no está pensando así. Él está pensando, ahora no, yo voy a trabajar por mi sustento. Yo voy a ser responsable de mi vida. Yo ya he sido lo suficientemente irresponsable por mi vida y le he arruinado. A partir de ahora, voy a empezar a trabajar por mi sustento y a ser responsable de mis decisiones. Este muchacho había madurado rápidamente. Este muchacho había entendido realmente el secreto de la vida. Madurar, aceptar las responsabilidades delante de Dios y delante de los hombres. Y entender, mi amado hermano, que en esta vida no nos merecemos nada. Y lo que tenemos es por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Padre. Así que este muchacho tomó esa decisión, se levantó y se fue a ir a buscar a su padre. Él estaba confiado, no en él, no en sus méritos, sino en el corazón de su propio padre. Yo te pregunto en esta mañana, si este joven podía confiar en el corazón de su padre, ¿cuánto más tú y yo podemos confiar en el corazón del Padre Celestial? ¿Cuánto más podemos estar seguros que el Padre Celestial es bueno y te va a recibir? Y me va a recibir si nos hemos equivocado, si hemos pecado, como dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que es el justo. La Escritura dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro en el momento de la necesidad. ¿Cuánto más podemos estar confiados? No en nuestros propios méritos, sino en el corazón de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. La palabra también nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Santiago capítulo 1, verso 17. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Dios es el Padre bueno, Dios es el Padre perfecto, Dios es el Padre amoroso. Podemos confiar en el carácter de Dios, podemos confiar de que aún nos hayamos equivocado, aún tengamos el corazón dolido, entristecido, lleno de pecado, de amargura, de resentimiento, ensuciado por el pecado.
Si hoy yo me acerco a la presencia del Señor y clamo a mi Padre Celestial, la Biblia dice, el Señor no rechazará a un corazón contrito y a un corazón humillado. Él es el Padre eterno, Él es el Padre celestial, Él es el Padre perfecto, Él es el Padre que no guarda rencor, que no guarda resentimiento, que no te va a cerrar la puerta, que atentos están sus oídos y atentos sus ojos al clamor de aquellos que lo elevan hacia Él. Él es el Padre perfecto, hermano. Me hace pensar también en algo. Este muchacho aprendió a la mala, ¿verdad? Aprendió experimentando y saboreando las dulces, las amargas consecuencias del pecado. No es necesario que tú y yo aprendamos así. No es necesario que tú tengas que chocarte contra tu pared. No es necesario que tengas que arruinar tu vida por el pecado y luego regresar humillado y decir, sí, tenías razón, el pecado destruye. No es necesario. Déjame advertirte en el nombre del Señor en esta mañana, no es necesario que tú te humilles y que tú te humilles por el pecado y que tú te alejes del Señor y experimentes las tristes consecuencias del pecado y arruines tu vida y luego regreses después de 2, 3 años con el rabo entre las piernas, la cabeza agacha diciendo, sí, es verdad, el pecado destruye, el pecado arruinó mi familia, el pecado arruinó mi salud. No es necesario, no es necesario, te advierto en esta mañana, te animo. No es necesario que pases por ese camino. Tú puedes aprender de una buena manera. Tú puedes aprender acercándote a Dios. Tú puedes aprender escuchando su palabra. Tú puedes aprender prestando oído a la instrucción y a la enseñanza. Porque podemos aprender de dos maneras. A la buena, escuchando la instrucción y siendo sabios, obedeciendo la enseñanza de Dios. O a la mala, siguiendo tus propios caminos y experimentando las tristes consecuencias del pecado. Para que luego regreses y digas, sí, es verdad. El pecado destruye, el pecado quita el gozo, el pecado destruyó mi familia, el pecado arruinó mi salud, el pecado me hizo perder tantas oportunidades, el pecado destruyó mi trabajo, el pecado destruyó mi negocio, el pecado destruyó mi vida matrimonial, el pecado separó a mis hijos de mí, destruí mi pecado, destruí mi vida por causa del pecado. No es necesario, no es necesario. Dios quiere enseñarnos en su presencia, con su palabra. Así que hermano, hermana, amigo y amiga, hoy puedes acercarte al Padre Celestial para aprender de Él con confianza, porque Dios es bueno, porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él no desea nuestro mal. Padres, hoy tú puedes ser un mejor padre para tu familia. Hoy tú puedes ser un mejor guía para tu familia. Si eres un hombre fiel a la palabra de Dios, si eres un hombre que instruye a sus hijos en el camino del Señor y les adviertes y les enseñas y les hablas las sagradas escrituras, tú puedes ser un mejor padre si imitas al Padre Celestial. Segundo punto que quiero conversar contigo en esta mañana. El Padre ejemplar perdona y restaura nuestra identidad. Leamos, por favor, la segunda parte del verso 20 hasta el verso 24. Puedes verlo también allí en pantalla. Y cuando todavía estaba lejos, el hijo que estaba regresando a casa de su padre, dice la escritura, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y el vestido y ponedle un anillo en su mano, sandalias en los pies, traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron, dice la escritura, a regocijarse. Lo maravilloso, mi amado hermano, no es que el hijo recapacitó, es algo bueno, por supuesto, que el hijo recapacitó en medio de la crisis en la que se encontraba, él recapacitó y dijo, caray, he hecho todo mal, voy a regresar a la casa de mi padre, eso es bueno, pero lo maravilloso es que a pesar de que el hijo había hecho todo para merecer el desprecio de su padre, lo había deshonrado, se había ido de la casa. A pesar de que él había hecho todo para merecer el desprecio de su padre nunca dejó de amar a su hijo. Dice la escritura que cuando este muchacho aún estaba lejos por el camino, yendo para su casa, había alguien que ya lo estaba esperando.
Había alguien que ya lo estaba mirando. Había alguien que estaba ocultando el horizonte cada día, cada mañana, cada tarde, con la esperanza de verlo por el camino. Su padre, su padre. Es interesante, hermanos, que este padre no corrió tras su hijo cuando este muchacho se fue con su herencia, orgulloso y endurecido por el pecado, allí a vivir perdidamente. No, no fue corriendo tras él, no fue a rogarle, no fue a decirle, hijito, por favor, recapacita, reflexiona. No, no, no. Lo dejó ir. Y ahí hay sabiduría, hermano. Y ahí hay sabiduría divina. Porque ese muchacho ya se encontraba en edad de tomar sus propias decisiones. Y un buen padre entiende que tú no puedes tomar decisiones por tus hijos. Llega un momento en el cual ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Tú puedes guiar, tú puedes entrenar, tú puedes orar, pero tú no puedes interferir en su vida. Y tú no puedes hacer que esa persona dependa de ti hasta de sus decisiones. Y este es un principio, hermano, para la paternidad, para el liderazgo, para el pastorado. Tú puedes amar mucho a tus hermanos, pero tú no puedes tomar decisión por ellos. Tú no puedes hacer que ellos dependan de ti. Tú tienes que dejar, enseñar, instruir para que ellos dependan de Dios, para que ellos busquen la palabra del Señor. Puedes amar, puedes orar, puedes estar con ellos, pero nunca puedes tomar su lugar. Este padre no fue corriendo tras su hijo cuando este hijo se fue endurecido por el pecado. Lo dejó ir por su camino y lo dejó experimentar las propias consecuencias de sus decisiones, pero nunca le cerró la puerta de su corazón. Nunca le retiró su misericordia. Se entiende por el pasaje de que este hombre cada día estaba mirando el horizonte, esperando el día en el cual su hijo regresara, porque él tenía la esperanza como padre de que su hijo recapacitaría, de que su hijo volvería en razón, de que su hijo regresaría al camino. Y de pronto, un día de aquellos, mirando el horizonte, ve una silueta a lo lejos, y al aclararse esa silueta, ve a un joven delgado, sucio, vestido de harapos, con las manos sucias, con la mirada baja, con el cabello todo sucio ahí. Imagínate, ha trabajado entre cerdos, eso no es un lugar bastante higiénico, ¿verdad? Está delgado porque no come casi, con un caminar distinto. Él se fue con una caminada orgullosa, altiva, regresa con una caminata humillada, como vuelvo a repetir, con harapos, delgado, demacrado, con el rostro entristecido. Y al ver a su hijo en esa condición, dice la Escritura, ¿cómo te sentirías tú, hermano? Dice la Escritura que este padre sintió compasión por su hijo. Sintió misericordia por su hijo. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la misericordia? Es el sentimiento de tristeza que nos embarga cuando vemos a una persona en una condición difícil y nos identificamos con esa persona. Nos sentimos inclinados a ayudarle. Nos sentimos inclinados a tratar de buscar su bienestar de alguna manera. Este hombre que estaba ahí en su hacienda con las bendiciones que Dios le había dado, al ver a su hijo en tan malas condiciones, su corazón se llenó de compasión. Este muchacho ya no era el joven rebelde y orgulloso que se había ido de casa. Ahora había mordido el polvo del fracaso. Lo había perdido todo, hermanos. Pero déjame decirte, había ganado lo mejor. Había perdido riquezas, había perdido sus placeres, había perdido su insensatez, había perdido su orgullo, pero había ganado algo mejor, un corazón sensato, un corazón humillado, un corazón quebrantado. La palabra dice en Proverbios capítulo 16, verso 18, antes de la caída se encuentra la altivez de espíritu. Y el orgullo, hermanos, no nos lleva a nada bueno. La necedad, la insensatez nos lleva directo al camino del fracaso. La insensatez, el orgullo y la necedad puede parecer un viaje agradable al inicio, pero su destino es la villa del fracaso. El padre, al ver a su hijo y sentir compasión por él, dice la Escritura que corrió. Eso no era común para un terrateniente judío, para un hombre hacendado, para un hacendado. Eso no era común. Era un hombre que tenía dinero, que tenía posesiones, era un hombre de edad. Los hombres de edad y con estas posesiones no corrían. Los únicos que corrían eran los esclavos. Los únicos que corrían eran los siervos. Un hombre de posición no hacía eso, pero no le importó realmente. Y corrió
Corrió aún expensas de que todos los vieran correr. Corrió aún en medio de su hacienda, en medio de sus siervos, en medio del pueblo. Corrió, no le importó, porque él estaba buscando a su hijo. Se echó sobre el cuello de su hijo, a pesar de que este muchacho estaba sucio y maloliente, se echó sobre él y dice la palabra, literalmente en el idioma original, lo besó tierna y repetidamente. Lo besó muchas veces, con amor, con cariño. Hermano, no sé si puedes graficar en tu mente este cuadro, pero este muchacho está siendo recibido como se recibe un héroe que viene de la guerra, de la batalla. Lo recibe con amor, lo recibe con abrazos, con lágrimas, con besos, como si fuera un hombre que ha partido a la batalla y regresa victorioso del campo. Hermanos, en cierto sentido era así. Este muchacho había partido a la guerra contra sí mismo y había vencido. Había salido a la guerra contra sí mismo y había encontrado la victoria. Había perdido todo, vuelvo a repetir, pero había ganado su alma. El Señor Jesús enseñaría en Marcos capítulo 8, verso 36, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué te sirve tener riquezas? ¿De qué te sirve tener placeres? ¿De qué te sirve reír hoy si has perdido tu alma? ¿De qué te sirve estar en la seguridad de tu hogar y tener la alacena llena de alimentos si tu corazón está lejos de Dios? ¿De qué te sirve? Lo que la Biblia nos enseña aquí, que es preferible no tener nada, pero regresar con un corazón sensato y humillado al lugar de donde nunca debiste salir, a la casa de tu Padre Celestial, a la comunión con Dios. El muchacho, al ver este recibimiento, al abrazo cariñoso y los besos de su padre, comenzó a confesar su pecado, como él ya lo había pensado, lo había planificado. Y le dijo, Padre, yo he pecado contra Dios, he hecho lo que no se debe de hacer, te he deshonrado, te he afrentado, te he faltado el respeto, he pedido mi herencia antes de que tú murieras, yo he pecado contra Dios, soy un pecador, pero no solo he pecado contra Dios, he pecado contra ti, en tu presencia, ante tu autoridad. Yo he pecado, he sido un hijo malvado, he sido un hijo irrespetuoso, he sido un hijo rebelde. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo ya no soy digno de ser parte de esta familia. Yo ya no merezco las bendiciones de ser hijo tuyo. Permíteme, por favor, regresar como un siervo y a partir de ahora ganarme el pan con el sudor de mi frente. Permíteme ahora ser responsable de mi vida. Yo ya no quiero privilegios. Yo ya no quiero bendiciones. Yo ya no quiero nada porque no merezco nada. Déjame ahora trabajar por mi sustento. Este muchacho pidió perdón de corazón. Este muchacho se había arrepentido realmente de sus actos. Este muchacho se había dado cuenta de que no puedes vivir la vida, hermano, pensando que te mereces las cosas. No puedes vivir la vida pensando que te mereces las bendiciones, sino que simplemente tienes que buscar al Dios de la gracia y del favor inmerecido. Lo curioso es que este muchacho no solamente había entendido esto, sino que sabía que era culpable y aún se había asignado ya una condena. Él decía, yo ya no merezco ser tu hijo, así que desherédame, ya no me consideres tu hijo, más bien hazme un siervo. Pero ¿sabes qué? El padre tenía otros planes para él. El padre tenía otros planes para él, porque apenas el hijo comenzó a confesar sus pecados, apenas el hijo comenzó a decirle, papá, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, yo ya no soy digno de ser hijo tuyo. El padre le interrumpió, le dijo, un momento, vengan para acá mis siervos, traigan por favor el mejor vestido, traigan un anillo y pónganlo en su mano, pongan sandalias en sus pies, vamos a matar un becerro engordado, vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido encontrado. Si tú recuerdas y has leído la palabra de Dios, tú sabrás que, por ejemplo, Jacob le hizo una túnica especial a su hijo José. ¿Por qué? Porque era su hijo amado. ¿Por qué te digo esto?
Porque lo que estaba haciendo este padre era justamente eso. Estaba vistiendo a su hijo con el mejor vestido, poniéndole un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Estaba dándole no solamente un reconocimiento y un recibimiento como un héroe que viene de la guerra, sino que estaba dándole las cosas que le pertenecen a un hijo amado y respetado en su casa. Es más, al hijo más amado. El muchacho regresa a casa hambriento, pero el padre lo llenó de obsequios que le hacían ver: hijo, las puertas de esta casa están abiertas para ti. Tú eres un hijo amado, valorado y esperado. El muchacho había dicho: padre, yo ya no soy digno de ser hijo tuyo. El padre le dijo: calla, tú eres mi hijo especial y amado. Nunca dejarás de ser mi hijo. Qué tremenda lección, hermanos, de amor y de restauración. Dios no solamente perdona nuestros pecados, Dios nos restaura a la posición y a la identidad de hijos de Dios. El apóstol Juan decía: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es algo tremendo. La salvación no solamente es el perdón de los pecados, no solamente es tener la vida eterna, es la restauración de tu identidad como hijo e hija amado, valorado, querido de Dios. Hijo de Dios, hija de Dios. Y eso merecía una fiesta. El padre dijo: vamos a hacer una fiesta. En la perspectiva de su hijo, él decía: yo ya no merezco nada. Yo ya no soy digno, yo ya perdí mi oportunidad. En la perspectiva del padre era muy diferente. Él decía: no, es momento de celebrar. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, hijo mío, pero ahora has vuelto a la vida. Tú te habías perdido en una mente orgullosa, altiva y pecaminosa, pero hoy has sido encontrado. Así que vamos a hacer fiesta. Y una gran fiesta, mataron un becerro engordado, toda la hacienda, todo el pueblo ahí empezó a hacer fiesta porque el muchacho había regresado a la casa, todos abrazándolo, todos besándolo, él riéndose sin saber por qué he hecho para merecer esto, pero disfrutando de las bendiciones de Dios. Y todas esas tres parábolas, hermanos, que el Señor Jesús enseña, la de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo pródigo, terminan en gozo. Se encuentra la moneda perdida y se goza porque encontró la moneda perdida. Encuentra la oveja que se había perdido y hay gozo por encontrar el animalito que se había perdido. Este hijo pródigo se apartó del pecado, por el pecado regresa nuevamente a la casa y hay alegría y gozo en casa por el regreso del hijo. Pero hay un crecimiento, hay un incremento. ¿A qué me refiero? Hay mayor gozo por haber encontrado una moneda, sí, pero hay mayor gozo por haber encontrado una oveja, claro. Y el gozo es aún mayor por haber encontrado a un hijo. Definitivamente, hermanos, no es lo mismo encontrar una moneda que encontrar una oveja, que salvar un alma. Y aquí me hace pensar en esto, que a veces, hermanos, nos gozamos por cosas que no tienen tanta importancia y deberíamos gozarnos por las cosas que alegran el corazón de Dios. A veces nos gozamos, hermanos, porque tenemos un trabajo, nos gozamos porque pudimos pagar todas las cuentas a fin de mes, pero no nos gozamos por un alma que se salva, por un alma que está discipulándose, por una familia que está siendo transformada, por un hijo que está siendo bien criado. ¿En qué te gozas, hermano? ¿En qué te estás gozando? ¿En qué te estás alegrando? ¿En las cosas sin importancia de esta vida, temporales, pasajeras, o te estás gozando en lo que realmente permanece a vida eterna? La salvación de las almas, el discipulado de las personas, la crianza de tus propios hijos. Empieza a mirar las cosas como un hijo de Dios. Empieza a verte a ti mismo como un hijo, una hija de Dios, hermano, mi hermana. Yo no sé cuánto te hayas equivocado, no sé cuántas cosas tú hayas hecho, pero puedo decir que si tú crees en Cristo Jesús, eres un hijo e hija de Dios. Por lo tanto, acércate a tu Padre Celestial con confianza, con amor, hermano, hermana, porque eres hijo, hija de Dios, amado, valorado por tu Padre Celestial. Recuerda las palabras de Juan: mira cuán amor te ha dado el Padre, que te ha dado el mejor de los regalos, que seas llamado hijo o hija de Dios. Descubre en la palabra del Señor lo que realmente significa ser hijo de Dios y vive de acuerdo a esa identidad.
eres un hijo e hija de Dios. Y gózate en lo que Dios está haciendo en tu vida, querido hermano. Tercer y último punto. El padre ejemplar nos enseña compartiendo su corazón. Ya hemos visto los dos puntos anteriores. El padre ejemplar nos enseña con sabiduría. Luego el segundo punto, el padre ejemplar nos perdona y restaura. Y ahora el tercer y último punto, el padre ejemplar nos enseña compartiendo su corazón. Acompáñame por favor a los versos 25 al 32 del Evangelio de Lucas capítulo 15. Y la palabra del Señor dice, lo puedes ver en pantalla también. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó músicas y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces, este hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, el padre, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El hijo mayor aparece ahora en la historia, el tercer personaje. Y este muchacho, como sabíamos al inicio, tomó la decisión de quedarse junto a su padre. No gastó su dinero, su herencia perdidamente, sino que se quedó junto con su padre, se quedó sirviéndole, se quedó trabajando ahí en la hacienda duramente. Y después de un largo día de trabajo en el campo, bajo el sol, haciendo pues lo que tiene que hacer allí en el campo, después de un largo día de trabajo, este muchacho regresa a casa y escucha la algarabía, escucha la fiesta, oye el sonido de los instrumentos musicales, escucha a la gente reír y extrañado va y pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esta fiesta? ¿En honor de quién? Y uno de sus criados le dice, bueno, tu hermano ha regresado con vida y a salvo, así que tu padre ha matado al becerro engordado, que era un animal que era reservado para ocasiones muy especiales. No se mataba un becerro engordado en cualquier celebración, se mataba un becerro engordado en la mejor de las celebraciones. Y por eso tu padre está haciendo fiesta para recibir a tu hermano que se había perdido y él lo han encontrado sano y salvo. Y al escuchar esto, algo brota en el corazón de este muchacho. Ira, frustración, resentimiento, y ya no quiere entrar a la casa. Se queda ahí afuera. No quiere participar del gozo, no quiere participar de la fiesta, no quiere ver a su hermano, no quiere recibirle, no quiere abrazarlo, ni quiere hablar con su padre, quiere estar allí masticando su cólera, masticando su ira, masticando su indignación. Tanto es así que el propio padre tiene que salir a buscar a su propio hijo. Y hermano, eso es una conducta inusual. Los padres en esa época no hacían eso. Los padres llamaban a sus hijos, no iban a buscar a sus hijos. Este padre es diferente a los demás padres de esa época, porque este padre corre para abrazar a su hijo, este padre da los bienes anticipadamente antes de que muera, este padre sale a rogarle a su hijo, cuando en esos tiempos eso no se hacía. Este padre tiene un corazón generoso, este padre tiene un corazón misericordioso, este padre tiene un corazón que ama a sus hijos, a los dos. Y tanto como tuvo compasión y misericordia y paciencia para con su hijo menor, ahora la va a demostrar también para con su hijo mayor. Sale a la casa, dice, a rogarle. Un padre no ruega a su hijo, pero este padre sale a rogarle a su hijo que pase, por favor, a la fiesta. ¿Por qué estaba tan molesto este muchacho? Tratemos de ponernos en su mente, ¿ok? Tratemos de entender su pensamiento. Él dice, yo he trabajado largos años, trabajo todos los días bajo el sol. Mis manos están encallecidas de trabajar el campo día con día. Y de pronto viene este irresponsable que se fue para gastarse el dinero de mi padre en prostitutas y en alcohol. Y lo reciben como si fuera un héroe. Lo reciben como si hubiera hecho la gran
la gran virtud, si fuera el más virtuoso de los hijos. No, eso no está bien, no me parece, dice el muchacho. A su manera de entender, hermanos, este joven, el hijo mayor, se encontraba indignado porque él pensaba que merecía el reconocimiento y la celebración que le estaban dando a su otro hermano. A su manera de pensar, ¿verdad? En su forma de actuar, en su forma de ver, él que había estado trabajando duramente era el que merecía el reconocimiento y su hermano que no había hecho nada estaba recibiéndolo. Ya, eso era lo que a él no le cuadraba, porque en su manera de pensar, vuelvo a repetir, él estaba pensando en función de merecimiento. Y esto es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ambos hijos pensaban igual. Ambos hijos pensaban de la misma manera. Ambos hijos pensaban que se merecían las cosas. Uno pensaba que se merecía la parte de su herencia porque era hijo y él podía disfrutarlo como quisiera y claro, se fue a vivir perdidamente, pero el otro igual pensaba lo mismo, que también se merecía todo por ser hijo, pero él tomó el camino distinto. Él no se fue a vivir perdidamente, pero albergaba resentimiento en su corazón. ¿Y por qué te digo esto? No solo contra su hermano, contra su propio padre también. Porque cuando el padre le dice, pero hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no entras a la fiesta? El muchacho saca lo que hay en su corazón y le dice, mira, en todo el tiempo que te he servido, nunca me has dado nada. Nunca me has dado ni siquiera un cabrito para ir a comer con mis amigos. Pero a este, que ha gastado tu dinero en prostitutas, le das lo mejor. ¿Te das cuenta? Esto no es algo que recién ha razonado. Esto es algo que ya viene en su corazón de tiempo. Esto estaba guardado ahí en su corazón. Este sentimiento de acusar a su padre de injusticia y de parcialidad. A los ojos de este hijo mayor, no solamente el muchacho, su hermano era un irresponsable, pero su padre era injusto. Él era el que merecía el reconocimiento. Él era el que merecía estar en la fiesta. Él merecía ser el homenajeado a sus propios ojos. A sus propios ojos. Ambos pensaban que se merecían las cosas. Y mira lo que dice la palabra. Al escuchar esto, el padre le dice, hijo mío, todo lo mío es tuyo. Pero es curioso porque en el idioma original, literalmente el padre le está diciendo, hijito, hijito mío, mi niño. Lo trata cariñosamente. Le dice, mi niño, tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hijo mayor no disfrutó de mayores bendiciones por estar al lado de su padre, fue porque no conocía a su padre y no conocía su identidad como hijo. Si lo hubiera tomado un cabrito, si lo hubiera tomado un animal para sacrificarlo y comerlo con sus amigos, ¿su padre se lo iba a negar? No, no se lo iba a negar. Pero ¿qué pasaba en el corazón de este hijo? Él se veía como un trabajador. Él pensaba en función de merecimiento, no se veía a sí mismo como hijo y heredero de las bendiciones de su padre. Él pensaba que las cosas se tenían que obtener, merecer, y por eso no pudo disfrutar en todos estos largos años. Nunca se le ocurrió decirle, papá, ¿sabes? He tomado un cabrito, quiero disfrutar con mis amigos. Y yo te aseguro que el padre le hubiera dicho, disfrútalo, hijo, es tuyo, lo mío es tuyo, lo mío es tuyo, mis bendiciones son las tuyas, es para ti, tú eres mi hijo, yo te amo. Pero este muchacho no pensaba así. Él pensaba en función de merecimiento, de trabajar duro. Él pensaba en función de salario y deuda, no gracia. Y el Evangelio nos habla de la gracia de Dios, no del salario, no de la deuda. Tú no haces nada para merecer la gracia y el favor inmerecido de Dios. Tú disfrutas de la gracia de Dios. Ten cuidado de pensar que tu servicio te hace merecedor de que Dios te bendiga. Que el hecho de que tú congregues o que tú ores te hace merecedor de que Dios te dé algo. Saca de tu mente esa idea. Tú debes buscar a Dios y tú debes congregar y orar porque quieres pasar tiempo con Dios, porque quieres honrar a Dios con tus diezmos y ofrendas, porque quieres agradar al corazón de Dios, no porque merezcas o porque estás buscando merecer más cosas,
Si Dios te da algo es por su gracia, por su misericordia, de acuerdo a sus propósitos, y tú disfrútalo simplemente. No te preguntes qué he hecho yo para merecerlo. No has hecho nada, hermano. No has hecho absolutamente nada. Ni vayas a pensar tampoco, pero Señor, yo te sirvo, yo te busco, ¿por qué no me bendices? No, esa no es la manera de pedir, esa no es la manera de acercarte a Dios, porque eso significaría que lo estás haciendo de manera interesada. Significaría que lo estás haciendo de manera interesada. Si buscas a Dios, le buscas porque quieres buscarle, porque nadie te obliga. Nadie te pone una pistola para congregar, nadie te amenaza de muerte para que diezmes, nadie te coacciona para que sirvas al Señor. Si lo haces, yo entiendo, quiero creer que es por voluntad propia, porque tú quieres hacerlo, porque tú deseas honrar a Dios. No porque estás pensando que te mereces algo por eso. No te mereces nada, hermano. Y si estás pensando, no, yo sirvo tanto, yo merezco un sueldo. No, yo sirvo tanto, yo merezco una ofrenda. No, yo sirvo de esta manera, yo merezco reconocimiento. No, yo sirvo de esta forma, yo merezco tal o tal. No, no es la manera de pensar. Si Dios te bendice, si Dios te honra, si Dios abre puertas para ti, pues gloria a Dios. Disfrútalo simplemente y entiende en tu corazón que no hiciste nada para merecerlo, que es un regalo de la gracia de tu Padre. Al final, hermanos, ambos hijos, cada uno en su propia vivencia, pensaban en función de merecimiento y no tenían un conocimiento profundo de quién era su padre. Pero el padre estaba mostrándoles, estaba enseñándole su corazón. A su hijo menor enseñándole, ¿sabes? Yo no soy un padre rencoroso, yo no soy un padre duro. Sí, tú te has equivocado, pero mi corazón te ama. Yo tengo misericordia en mi corazón y no te voy a recibir como un trabajador, te voy a recibir como lo que eres, mi hijo. Y el hijo mayor le dijo, ¿sabes? Tú eres mi hijo amado también. Y sí, tú has trabajado conmigo todo ese tiempo, has sido fiel. Pero hijo, si tú no has disfrutado de las bendiciones es porque no has querido. Porque estaban allí para ti. Estaban allí solo para que las tomes, porque eres mi hijo. Hermano amado, querido hermano, déjame contarte un poquito de mi historia como padre. Mis hijas, mis pequeñas, tú las conoces. No vienen a mí y me dicen, papá, ¿te puedo dar un abrazo? Papá, ¿te puedo querer? O papá, ¿puedes invitarme un poquito de tu comida? No, ¿sabes? Ellas vienen y me abrazan simplemente cuando quieren. Ellas vienen y de pronto me dan un beso. O ellas vienen de repente y estoy comiendo algo y de pronto me pican un poco ahí. O me miran con su carita como que quieren algo. ¿Y cómo no les voy a dar? Les se los doy, hija, toma, cómelo. Ellas no están pensando en función de que no, yo soy acá ajeno en esta casa, ¿qué he hecho yo para merecer que me invite? No, ¿qué he hecho yo para merecer que mi padre me dé un beso? Ellas no están pensando en eso. Ellas saben que su padre las ama, ellas saben que yo jamás les voy a negar eso. Ellas lo saben, se saben hijas mías y se saben que son amadas. Ellas lo saben. La pregunta es, mi amado hermano, ¿tú sabes que eres hijo de Dios? ¿Sabes que eres amado por tu Dios? ¿O estás pensando, qué estoy haciendo para merecer el amor de Dios? Tú no haces nada para merecer el amor de Dios. Tú no haces nada para merecer la gracia de Dios, porque si no, no sería gracia. La gracia es inmerecida, es inmerecida. Era necesario, dice el padre a su hijo, era necesario hacer fiesta, porque mi hijo menor estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Así que, hijo, tú deberías gozarte conmigo, porque tu hermano ha vuelto a la vida. Hermanos, Dios desea compartir su corazón con nosotros a través de una comunión con Él. No solamente Dios quiere que le sirvamos, sino quiere que le conozcamos a través del servicio, a través de la comunión, de la oración, de la palabra. Que podamos compartir su corazón y tener esa misericordia también hacia los demás, tener esa compasión, esa paciencia ante las personas. Como padre, ¿estás cerca a tus hijos? No, yo les doy alimento, no les falta nada. Excelente, eso es lo que tienes que hacer como padre. Pero ¿estás cerca de tus hijos? ¿Tu corazón está cerca al corazón de tus hijos? ¿Tú les estás compartiendo tu corazón? Lo que sientes, cómo amas a Dios, cómo concibes el cristianismo,
¿Está tu corazón cerca de tus hijos? Ten cuidado. Ten cuidado de que lo único que le estés dando a tus hijos es educación, casa y comida. Hay padres que aman tan poco a sus hijos que esto es lo único que le dan. Y no les das lo más importante, que es tu corazón. Y no les das un buen ejemplo de vida cristiana. Lo único que estás haciendo es arruinar a tus propios hijos. Acércate al corazón de tus hijos. Si tu corazón es recto con Dios, ponte a cuentas con Dios. Acércate a tu propio padre y dile: Padre, enséñame a mí también a ser un buen padre. Y acércate a tus hijos y muéstrales tu corazón. Termino. ¿Qué quiere Dios que aprendamos, hermanos? Hoy he tratado de mostrarte el corazón bondadoso y misericordioso del Padre Celestial. Me gustaría pensar de que el hijo recapacitó y dijo: bueno, papá, tienes razón, vamos a la fiesta. Y se abrazó con su hermano y los tres se abrazaron ahí y la fiesta duró días y fue maravilloso y vivieron felices. Me gustaría pensar que fue así. No lo sé, la Biblia no lo dice. Porque lo que se enfatiza aquí es el corazón bondadoso y misericordioso del Padre, que refleja al Padre Celestial. Dios te ama, hermano, y ya lo ha demostrado, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y por los míos. Dios te ama y Dios te espera hoy. Si te has apartado del Señor, vuelvo a repetir, por causa del pecado y has guardado resentimiento en tu corazón contra algo, contra alguien, amargura, algún tipo de pecado que sabes que está mal delante del Señor, hoy Dios te espera que vuelvas a la casa del Padre y Él te va a recibir con los brazos abiertos como su hijo, como su hija, amados, salvados por la gracia de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Dice la Escritura que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente y vuelve al camino del Señor. Hoy, como decía Pablo, es el día de la salvación. Hoy puedes entregar tu vida a Cristo, amigo, amiga. Hoy puedes cambiar la historia de tu vida. Tal vez hoy estás comiendo algarrobos, perdido ahí, solo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero déjame decirte, hoy Dios te recibe. Hoy Dios te espera. Hoy puedes cambiar tu vida. Solo vuelve a Cristo. Ven a Cristo, entrégale tu corazón a Él. Ora al Señor y dile: Padre, cambia mi vida, transforma mi corazón. Yo entrego mi vida a Cristo Jesús. Y Él te recibirá con los brazos abiertos, como un hijo e hija suyos. Dice la Escritura: a todos los que creen en Él y le reciben, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios. Dios te quiere hacer su hijo. Dios te quiere hacer su hija. Búscale hoy. Iglesia, Dios ama al mundo perdido. Dios ama al pecador, iglesia. Dios quiere que los hombres se salven. Dios quiere que las naciones proclamen el nombre de Jesús como Salvador. Comparte el corazón misericordioso de tu Dios y ora por las almas perdidas. Predica el evangelio a todos los que se presenten la oportunidad. Ora por los misioneros. Da fiel y generosamente tus diezmos y ofrendas para que la palabra de Dios siga corriendo. Ora por las naciones perdidas. Aún considera tú abrir tu casa como una célula o incluso orar para que el Señor te envíe a las naciones. Comparte el corazón misericordioso de tu Dios. Comparte el corazón de tu Dios. A los padres, mi hermano, si eres padre, ¿estás imitando el carácter del Padre Celestial? Es decir, eres un padre misericordioso, bondadoso, paciente, que enseña con sabiduría. Eres un padre que restaura a tus hijos, que cría y encamina a sus hijos en el temor de Dios, que comparte su corazón con sus hijos. Eres un padre así. Estás guiando a tus hijos en el temor de Dios y a la palabra, con tu propio ejemplo, con tu propia enseñanza. ¿Estás cercano a tus hijos? Hoy, que se celebra el Día del Padre, queremos, hermanos, celebrar al Padre perfecto, al Padre celestial. Y quiero animarte en esta mañana a que compartas su corazón y a que sigas las pisadas del Padre celestial.